ese histórico Venezuela. Trabajo arriesgó su vida. Los testimonios y opiniones emitidos en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. Y llegamos a ustedes gracias a Celex Samsung, Banesco Banco Universal, Banesco siempre contigo, Astrolate de San Moritz, Jetour, conduce tu futuro, Frigilux, te regalamos tiempo, Bios Pharmaceutic, cuidamos tu piel, Breed Veterinary Diet, nutrición que previene, Orca Chemicals, la protección que tus techos y paredes necesitan, Intilac, tu marca confiable de higiene y cuidado íntimo, íntimamente confiable, Blue Medical Pharmaceutical, tu salud es con la cajita azul, Quo Vadis, agencia de viaje y turismo. Tú eres la famosa Milagros. ¿Famosa yo? 12 años pueden parecer una vida entera cuando se vive lejos del lugar donde todo comenzó. Volver a reencontrarse con olores, afectos y ausencias que quedaron en pausa. Hoy conversamos con una mujer que entre libretos y fogones decidió cocinar su propia identidad. Cindy Lazo vuelve para contarnos y enfrentarse a su propia historia, a sus miedos, cicatrices y esa eterna etiqueta que la llena de orgullo, ser la hija de, para recordarnos que al final todos somos también el resultado de lo que decidimos sanar. Cindy Lazo. Bueno, todos sabemos quién eres, todos te hemos visto crecer, todos sabemos tu formación, todos reconocemos tus logros profesionales y hasta tu logro internacional. Primero darte la bienvenida a tu país luego de 12 años. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo ves lo que te está pasando hoy en estos días acá? Estoy súper conmovida porque lo que he hecho es llorar, es muy bonito. Mi mamá me decía, Cindy, cuando llegues a Caracas vas a reconocer el olor. Y yo, ay, sí, mamá, qué ridícula el olor. Y resulta que es así. Caracas tiene un olor particular. Bueno, La Guaira, o sea, tiene un olor que no sabes de a qué es, si son flores, si es la humedad, no sabes. Salitre. Es algo y es maravilloso, o sea, es maravilloso. Te sientes en casa, te sientes que no ha pasado el tiempo, ¿no? Es maravilloso. La gente, que el venezolano es increíble. Yo vivo en Madrid y cada vez que voy a una tienda y me atienden un español, bien, pero cuando me atiende un venezolano, no porque yo sea la hija de mi mamá ni nada, sino porque hay una necesidad como de ayudar, de ¿qué necesita esto? Bueno, no lo tengo, pero tengo esto. O sea, es de hacer sentir a la gente cómoda, de hacer sentir a la gente en casa. Entonces es muy bonito. Estoy muy contenta. Hablas, y te voy a tomar la frase, la hija de mi mamá, la hija de Mimi Lazo, ¿no? Por ahí te conocimos muchos, pero otros hemos visto cómo te has forjado tu propio camino sin marcar esa distancia que muchos hijos de grandes lo hacen porque tú has reconocido a tu madre siempre. ¿Cómo has convivido con ser la hija de alguien tan reconocido y al mismo tiempo construir tu propia identidad? Bueno, yo he tenido la suerte de que el público me ha permitido eso. Cuando yo comencé a trabajar, yo hice una novela que era Voltea para que te enamores, personaje, bueno, Gladys López, que le quedó a la gente de mi mamá para siempre. Y al principio habían periodistas que decían, es que ella imita a Mimi Lazo, y yo me afecté al principio, porque yo decía, perro, o sea... Y resulta que después pensé, pero ¿y a quién me voy a parecer? Difícil es que me parezca a Caridad Canelón, con todo el respeto, Caridad es maravillosa y la adoro y trabajé con ella, pero ¿sabes? Pero si mi mamá, por más que sea Mimi Lazo, es mi mamá, como todas las mamás venezolanas, o sea. Entonces me fui como relajando y el público me dio el chance de poder hacer mi carrera, de poder hacer las cosas que me gustan, de hacer un programa de cocina, de comenzar pues mi propio camino, ¿no? Y obviamente siendo la hija de mi mamá, porque para mí no hay orgullo más grande que ser la hija de mi mamá. Mi mamá es lo más grande que yo tengo y jamás lo he escondido. Yo entiendo hijos que a veces se sienten como, tratan de separarse de eso, pero yo no, mi mamá es mi mamá y además mi mamá es inalcanzable, ¿sabes?
Yo ni como actriz, ni como mamá, ni como mujer, ni como nada voy a pensar llegar a ser Mimi Lazo. Entonces, pues para mí es mi orgullo y yo creo que yo hago algo que hacen todos los hijos, que es tratar de que los padres estén orgullosos. En mi caso, pues que mi mamá se sienta orgullosa de mí. Tocas un punto bellísimo, ¿no? Que respetas mucho la forma llamativa de ser tu mamá. Y con eso no discutes, no peleas. Lo hablábamos incluso antes de arrancar esta entrevista. Esa forma de ser tu mamá te llevó a ser más visible o menos visible. ¿Cómo manejar ese tacto? Ya va, es el momento de mamá. Entender de que mamá es así, ¿no? ¿Cómo fue crear en esa llama que es tu mamá tan grande, también tener tu propia historia, ¿no? Yo desde pequeña, yo creo que los niños tienen esa cosa que ven el mundo sin filtro, ven cómo es. Yo percibía que pasaban cosas, yo percibía no era, que mi mamá no era, no voy a decir querida, pero aceptada, digamos, en mi familia. Mi familia es una familia súper conservadora y mi mamá, pues, es Mimi Lazo. Y desde muy pequeña me puse como de defensora de mi mamá. Yo en mi casa de mis tíos, mi mamá no le podían decir ni que tenía el pelo sucio porque yo brinqué paz desde muy chiquita. Entonces he sido muy, muy, muy protectora de mi mamá. Y claro, he ido creciendo con mi mamá, pero he preferido estar un poco más reservada. Yo soy muy reservada con mis cosas, me cuesta un montón. Pero creo que es el momento también de hablar. Yo me siento un poco más segura de mí, más grande, más vivida, más sufrida, he pasado por más cosas. Entonces me da como hablar más y exponer, pero claro, yo soy una personalidad totalmente distinta de mi mamá, ¿no? Mi mamá es una fuerza de la naturaleza, yo no. Yo soy más reservada. Y serena, sí. Tienes un toque mucho más sereno. Una vez leí algo bellísimo que escribió tu mamá sobre la vida. Y ella agradece que tú siempre fuiste más madura que ella, siendo una niña. Eso me impactó. ¿Cómo se construye esa forma de acompañar a veces a una madre en ciertos momentos donde ella admite que no tuvo la madurez para tomar una buena decisión y se la dio la hija? No, mi mamá ha sido Mi mamá está muy conectada con ella misma, con su alma, con su corazón, con su esencia. Yo lo que pasa es que eso, siempre he admirado a mi mamá. Yo creo que he admirado cuando era pequeña la parte profesional. Yo me acuerdo cuando mi mamá ganó el Meridiano de Oro en el Poliedro de Caracas. Para mí es uno de los momentos, ya yo voy a empezar, más bonitos de mi vida. Ver el Poliedro de Caracas, ¿sabes? El público, eso es muy bonito. Entonces, yo no es que, sino que he estado como la parte más serena, pues, ¿no? De un dúo. Mi mamá siempre me decía, nosotros somos una moneda, ¿sí? Entonces, la cara un poco más serena, pero mi mamá es al final el motor de todos nosotros, de Luis y de mí. Y lo que yo he sido es eso, es como acompañarla. Yo era chiquita y me dejaba el transporte y yo a mi mamá le respetaba el sueño porque sabía que mi mamá venía a hacer teatro, televisión, no sé qué. Y yo decía, que me deje, se llamaba a mi abuela, venme a buscar. Y mi mamá, no, despierta a tu mamá. Y yo, o sea, para mí mi mamá siempre ha sido sagrada en eso, ¿no? Y ya crecí y ahora la admiro como mujer. Yo digo, qué fortuna me dio la vida de poder tener de compañera de camino una mujer como mi mamá, pues. ¿Eso significa que la fábrica es suya? Nuestra, Milagros, nuestra. La fábrica, Caimán, todo, gracias. Crecer bajo el ala de Mimi Lazo siempre fue un orgullo. Cindy nos cuenta también cómo pasó de ser protectora a encontrar en la cocina un refugio propio, un lugar donde las etiquetas se diluyen. Entre la admiración y la independencia entendió que no se trata de superar un legado, sino de caminar con orgullo un apellido sin dejar de reconocer su propio brillo. Y a ti, Cindy, ¿qué te hace feliz? ¿Dónde encontramos en esos años de ver una mujer independiente, de ver una mujer
buscando la forma de sacar a su hija adelante, de demostrar que era un alma libre, de hacer de su talento una apuesta distinta, de atreverse, ¿no? ¿Dónde estaba Cindy? ¿Cómo Cindy se hallaba en esa construcción para hacerse ella misma feliz? ¿Qué la hacía feliz? Yo tuve mucho problema con la alimentación. Yo desde muy chiquita comencé a comer despiadadamente y mi mamá a desesperarse porque mi mamá siempre se ha sentido culpable por haberse separado de mi papá. Entonces cualquier cosita era, que le quité al padre así. Entonces yo desde los 7 años estoy, entre comillas, a dieta. Entonces yo creo que la comida se ha sido para mí una manera, un refugio, ¿no? Entonces en los momentos de mucho movimiento en casa o de mucha inestabilidad, aunque mi mamá y mi abuela hicieron todo para que yo tuviera pues, un hogar estable, yo comía. Yo no sabía manejar eso. Entonces ese sí es un tema que me ha acompañado pues, toda la vida hasta hace muy poco. Pero eso, yo creo que desde muy chiquita yo sentí que yo necesitaba de alguna manera ponerme los pantalones y ser como el adulto. Amigas de mi mamá decían, es que Cindy es la mamá de Mimi. Yo tendría, no sé, 7, 8 años y le preparaba la cartera para que mi mamá saliera, le metía la tarjeta, la cosa, porque si no mi mamá iba ¡guau! Y salía, ¿no? Entonces, como que aprendí eso sin que mi mamá me lo exigiera, sino que yo dije, por aquí tengo yo que ayudar a esta, porque si no, ¿por dónde va, no? Y a la vez mi mamá es una madre responsable, una madre que, ¿sabes? Ocupadísima de mí, pero tiene esa cosa, bueno, un alma libre. Mi mamá es Sagitario, yo creo mucho en eso y se desboca. Entonces, yo como de muy chiquita creo que percibí eso y dije, este es mi papel aquí, pues. Sí, hablando de tu trabajo emocional, ¿en qué has puesto más esfuerzo en esa búsqueda de equilibrio? ¿En la comida? ¿En los excesos, por ejemplo, que puede traer la comida? ¿En el refugio que te ha dado, por ejemplo, la cocina, pero también entender que hay límites? ¿Cómo te has construido y cómo has encontrado esa tranquilidad, ¿no? Frente a esa búsqueda? Me costó mucho. O sea, me costó mi vida entera de lo que llevo de años, porque yo he hecho absolutamente todas las dietas y además decidí hacer una carrera pública, o sea, trabajar en los medios. Entonces, me costó aprender a trabajar las emociones, aprender a quererme, a cuidarme. Yo vengo de un padre irresponsable. Yo fui de alguna manera abandonada 2 veces por mi papá, que iba y venía y por Giancarlo, que fue mi padrastro durante 6 años con el que conviví. Entonces, yo creo que cuando eso pasa y cuando pasa tan temprano en la edad, pues uno siente que la culpa es de uno. Uno no entiende cómo un padre que viene al mundo a protegerte, a cuidarte, a darte estabilidad, no está allí. Entonces tiene que ser porque tú hiciste algo, porque tú cometiste algún error. Entonces esa culpa me llevó a mí también como a refugiarme en la comida, pues. He hecho, por supuesto, todas las terapias, muchas terapias, y tuve un episodio difícil hace como 8 años. Me enfermé. Fue muy complicado y decidí, yo tengo que hacer un cambio profundo, sobre todo de quererme, de cuidarme, ¿no? Más de estar flaca o no, sino de estar sana, pues, de vivir. Entonces, ahí creo que hubo un cambio importante y aprendí a comer. En Bios Pharmaceutic creamos soluciones para tu piel. Nuestra línea facial limpia y protege, mientras la capilar fortalece tu cabello. Desde la raíz, suma la suavidad de nuestra línea corporal y siente el respaldo de 18 años de experiencia. Bios Pharmaceutic, cuidamos tu piel. Cuando hablas de un problema de salud, ¿nos puedes contar un poco más? Sí. Yo me empezó a dar una cosa en un ojo, se me empezó a poner rojo y yo decía, bueno, nada, la contaminación, empecé a usar colirio, nada, se me seguía rojo. Y me empecé a preocupar cuando yo estaba de repente manejando y el letrero de la autopista no lo podía ver. De esto nunca he hablado, no lo podía ver. Y entonces mi mamá me dijo, no, ya esto no puede seguir así, vamos, obligada. Y fui al médico pensando que tenía que usar lentes y no sé qué, y el médico me dijo, no, mira, esto es un problema más profundo y esto hay que hacer una cantidad de exámenes. Y yo me aterré. Cuando te tocan la salud, pues te enfrentas a lo que todos sabemos que es que nos vamos a morir y decimos, ¡ah! Y entonces dije, mamá, dame un chance, dame 2 semanas a ver qué puedo yo hacer. Yo me voy a ocupar desde otra manera, yo creo mucho en la alimentación. Yo, bueno, tanto para bueno como para malo, y ahí empezó un cambio. Y mágicamente, pues, mágicamente no, con mucho esfuerzo,
pues logré transformar un poco mi relación con la comida y me sané y pues ahora me dedico a eso. Pues. ¿Y ese desbalance o esa crisis de salud es consecuencia de lo que arrastraba esa niña o, por ejemplo, también un tema alimenticio? Por supuesto, alimenticio. Me alimentaba muy mal. O sea, yo era de las personas que se daba atracones. O sea, he tenido etapas de todo, etapas de dieta, bueno, típica en Venezuela, la dieta de los puntos. Yo hice absolutamente todo. Yo hice una novela con Marjorie de Sousa, que es lo peor que te puede pasar en la vida. O sea, no hay manera de llegarle. Y Marjorie me decía, tú toma agua, limonada con pepino todas las noches. Yo llegaba a grabar y me preparaba 1,5 litros. Yo pensé que me iba a poner como Marjorie. O sea, yo he hecho absolutamente todo. Pero dentro de eso, era de las que pasaba hambre, y luego me daba atracones, porque... Entonces, he pasado por absolutamente tal. No llegué a ser bulímica ni nada, pero sí tener problemas graves de esto. Sí, sí. Hoy estás sana. Hoy estoy sana, hoy estoy perfectamente bien y me dedico a eso, pues ayudar a la gente a transformar su relación con la comida. El éxito público suele venir acompañado de tormentas que pocos ven. Cindy abre su corazón sobre los momentos más difíciles de su salud y su compleja relación con la alimentación desde la infancia. Habla desde la vulnerabilidad, desde los ataques en redes que la llevaron a aislarse y de cómo el dolor terminó siendo su motor de transformación. Es la historia de quien puede caer ante la mirada de todos, pero también la historia de quien elige levantarse frente al silencio. Quiero pasar por un punto importante, ¿no? Sobre todo ustedes como familia que están tan expuestos, ¿no? Me refiero a tu mamá, a tu padrastro, a tus ambos padrastros. El bueno y el malo. A tu situación actual, ¿no? Como actriz, como ganadora de un premio internacional. ¿Cómo manejas a veces el bullicio, ¿no? Sobre todo cuando se generan tantas reacciones? Tu mamá siempre generó muchas envidias, críticas, controversias. Esas críticas, ¿cómo la enfrentas, Cindy, ¿no? ¿Alguno de esos ruidos te afectó personalmente? ¿Cómo manejas el impacto de una campaña a veces agresiva contra alguien que está muy cerca? Llegó el momento. Mira, yo desde que nací he vivido en ese ruido, ¿no? Por mi mamá con Giancarlo, por luego Luis, o sea, siempre. Y siempre he estado acostumbrada y mi mamá siempre me ha dicho, Cindy, a mayor éxito, mayor van a hablar más. No pasa nada, mi vida y mi carrera se mide a largo plazo. Entonces no te preocupes, no pasa nada. Mi mamá nunca leyó, cuando habían revistas estas de Chile, nunca, ¿sabes? Como en la casa no se hablaba, no se tocaba, no sé cuánto. Y yo me sentí muy preparada. Yo me sentí que yo, ¿sabes? Cuando empecé a actuar dije, yo puedo con todo porque vengo de ahí y sé que van a hablar mal, pero estoy preparada. Hasta que llegó MasterChef, que para mí fue un antes y un después. Yo no soy una persona competitiva, yo, ¿sabes? Yo lo que quería, ya no, he cambiado mis metas, era casarme, tener un hijo, una vida tranquila, y nunca he soñado, quiero ser protagonista. O sea, yo soy muy poco ambiciosa, digamos. Cuando yo entré en MasterChef, entré primero porque amo la cocina, pero también como un tributo a mi abuela. Mi abuela había muerto y mi abuela era pues la que me enseñó a cocinar. Y yo entré en MasterChef en un momento en que el país estaba pasando por una crisis profunda. Y desde el primer día que empecé a audicionar dije, yo quiero dedicarle esto a mi país, yo quiero hablar de mi país, yo quiero mostrar las maravillas de mi país, el lado bonito de mi país. Y eso fue lo que hice durante toda la competencia. Y cuando gané fue una ola de amor inexplicable. El programa más visto en Estados Unidos los domingos, a pesar de estar compitiendo con programas americanos, era lo más visto. Fue increíble el éxito que tuvo, o sea, de punta a punta. Y llegué a lugares que yo no había llegado ni siquiera con las novelas, o, ¿sabes? O a ser conocida Fue una cosa, y yo no sabía manejar eso. Yo dije, bueno, me voy a empezar a querer, ahora sí.
ahora me voy a querer porque ahora tengo el cariño, ahora tengo la aceptación, ahora lo logré. Y al día siguiente, una campaña terrible, donde me difamaron, donde se dijeron cosas que no eran, y yo no estaba preparada para eso, porque yo siempre había estado preparada para lo obvio, pero me relacionaron con una persona con la que yo en mi vida había salido, me dijeron que me habían comprado el premio, que yo era de tal partido y por eso había logrado tal cosa, y sobre todo gente que yo conocía y que me conocían. Eso da mucho dolor y yo no supe manejarlo. Un comediante venezolano, yo dije, no voy a hablar de esto, al cual conozco personalmente, porque es amigo, muy amigo de una persona que estaba cercana a mí, y a los 2 días de un éxito al cual yo dediqué a mi país, con el que me puse, o sea, traté de llevar un poquito de alegría y sobre todo de llevarle a la gente que se había ido de Venezuela que se podía seguir soñando a pesar de... Y a los 2 días de yo haber ganado y de habérselo dedicado, pero de corazón a mi país, tuve un amigo, Rubén, adorado, que me fue a buscar orquídeas porque yo usé flores durante todo el programa y me dijo, tienes que usar algo muy venezolano, vas a llegar, vas a ganar. Sacó una cosa terrible, yo no sé si se puede decir aquí, en su programa, una imagen mía de un programa que yo hice, que fue La Cocinita de Cine, fuera de contexto, con una frase que no se me va a olvidar nunca, y es terrible porque yo no la he dicho ni siquiera en la Cuba Libre, que es sobre un bar y una prostituta. Y digo, Cindy, si te pica la pepita, ven a mamarme el huevo y no salgas con esto. Y de ahí vino una ola de odio. Yo creo que lo que más me dolió fue ver a mi mamá sufrir. Yo creo que ningún hijo quiere hacer sufrir a la madre. Yo he hecho sufrir a mi mamá ya con algunas cosas, o sea, con mis relaciones, pero yo no sabía cómo manejar eso. Y me tomó 6 años, yo me escondí 6 años. Hasta diciembre de este año que dije, no más, yo no tengo nada que esconder. Primero me pareció injusto porque yo no supe ni siquiera cómo defenderme porque yo no sé manejar injusticia, o sea, yo no sé manejar cosas que no son verdad. Tú me puedes, o sea, hablar de cosas que son verdad, yo te tomo, pero no sabía qué decir. Y por otro lado yo decía, en caso de que yo hubiese salido con esa persona, que no he salido, porque además con la gente que yo he salido, vengan a mi obra para que vean quiénes son. Esa es mi vida personal. O sea, tú no puedes denigrar el trabajo de una mujer, además, más allá de que sea venezolana, que concha, que feo, por una relación. Pero igual, no la tuve. Pero fue muy doloroso ver el odio que pasó. O sea, yo no había sentido jamás, o sea, yo no había visto cómo tú puedes pasar de la gloria, como dicen, al infierno en un día. No sabía qué hacer. Y me escondí, Luis. Yo no di más entrevistas. Yo me escondí hasta el día de hoy, hasta hace 5 meses. Es decir, esa reconstrucción duró 6 años. Yo me hice, parece mentira, porque estoy tan acostumbrada a esto, pero fue más de lo que yo esperé. O sea, yo sabía que si yo ganaba MasterChef iba a venir, no se lo merece. Lo que hacemos todos cuando vemos el Miss Venezuela. Somos el Venezuela y nos gusta Miss Carabobo y gana Miss Cara, claro, te lo robo, pero es una cuestión de la pasión del mundo. Pero no una cuestión de, imagínate, dijeron que mi mamá había pagado $1 millón. ¿Tú crees que mi mamá me ama? Mi mamá da la vida por mí. ¿Tú crees que mi mamá paga $1 millón por ese premio?
O sea, pero ¿cuál es ese negocio? O sea, a mí me dieron $100,000 y mi mamá pagó 1 millón. O sea, ajá, mi mamá va y se produce su película y se gana el bendito, se compra el Oscar que quiera, está comprándome a mí. Primero vengo yo, cómpratelo tú. Entonces yo no sabía cómo hacer, no sabía cómo hacer. Que además me parece una falta de respeto como mujer y además desvalorizar el trabajo de una mujer que estuvo... Yo audicioné con 5,000 personas, yo estuve 1 año entero dedicada a MasterChef. Y decir eso, que yo había ganado porque se la había dado y que le fuera a mamar el huevo, o sea, eso es que yo no sé, bueno, fue decir que si en algún momento yo me había ofendido, pues él se disculpaba. O sea, que tú no tengas, esa es una de las frases más terribles, si yo te hice daño, o sea, tú no sabes si me hiciste daño, tú no sabes si lo que estás diciendo es una falta de respeto, tú no sabes, o sea, oye, porque de equivocarse todos nos equivocamos, Luis, o sea, estamos para equivocarnos, para evolucionar. Pero tú tienes que sentarte después, en el tiempo que te tome, 1 mes, 1 día o 2, y decir, oye, esto, aquí me pasé. Y si no lo puedes hacer público porque tu ego no te lo permite, privado, oye, Cindy, mira, la torta se me fue, estaba el público, aproveché el momento, aproveché la ola, me agarré, pero no, y eso es el daño que hace, o sea, eso es terrible. Y ya no más, así que ahora hablo de todo y de todo el mundo y quien me dé la gana hablar. Siento tanto daño, lo he vivido, pero sí, uno a veces dice que puede soportar eso, pero no saben el daño que hacen, sí, esos comentarios. Ahora puedes tratar las patologías de tu mascota con una nutrición que lo cautiva mientras lo sana. Las fórmulas especializadas de Breed Veterinary Diets apoyan condiciones renales, gastrointestinales, hepáticas, urinarias y alérgicas, pensadas para su bienestar con un delicioso sabor. Breed Veterinary Diet, nutrición que previene. Volvamos a tu abuela, tal vez una parte más bonita, ¿no? Más tranquila, pero también muy emocional, ¿no? Yo sé que para ti representa una de tus mayores inspiraciones y tu mamá dice que también constantemente le pide disculpas en sus escritos por los dolores de cabeza que le ocasionó. ¿Qué representa para ti tal vez la figura de la abuela y que viene a reemplazar un poco en esa búsqueda de mamá de los sueños, ¿no? Porque tal vez la abuela es la que está en casa, la que te inspira con olores, con sabores. En mi caso me pasó igual, sí, ¿no? Sí. Hay sabores y olores que me llevan directamente al mesón con mi abuela. Mi abuela me enseñó el amor incondicional. Yo con mi abuela no tenía miedo de decirle lo que no me gustaba, lo que sí me gustaba, de pelear, ya cuando era más grande. Mi abuela me amó con todo, absolutamente todo su ser, y nosotros somos 5 nietos. Perdón los demás, pero mi abuela me adoraba a mí. Yo era la luz de sus ojos y para mí ella era lo mismo. Cuando mi abuela murió, fue uno de los dolores, sigue siendo uno de los dolores más fuertes que hay, pero la veo en todas partes. Yo la siento, sé que me está acompañando. Me pasó una cosa increíble. Yo volví a Venevisión después de 12 años y estoy entrando a un estudio, está un técnico y me dice, hola Cindy, ¿cómo estás? Y yo, hola. Me dice, ¿cómo está tu mamá? Típico, yo bien, chévere. Me dice, ¿y tu abuela? Y yo, bueno, bien, muy bueno, mi abuela murió, no sé qué. Ay, se llama Sara, ¿no? Mira, yo sí. Me dice, ¿cómo está? Ella fuma, y me empezó a hablar de mi abuela. Me dice, tú no te acuerdas, pero tú me contrataste para yo pintarle la casa. Y yo dije, esta es mi abuela mandándome la señal de que está conmigo aquí. Y así me pasa constantemente, o sea, constantemente. Mi abuela, yo creo que como todas las abuelas, o sea, es lo más bonito, es el amor que ya no necesita más, no necesita educarte, que es puro amor, pues. Uh-huh. Y yo trato de todas las cosas que hago, pues, dedicárselas a ella y que sepa. Siempre me pregunto, ¿estará mi abuela orgullosa de mí? ¿Estará mi abuela, me estás viendo aquí, abuela? Y es una pérdida que, bueno, que no se puede reparar, que sí, la ausencia, ¿no? Y es entre los sabores, ya que hablas de cocina, sí, de lo que inspiró, ¿en qué plato, Cindy, la vemos? La mantequilla para empezar. O sea, yo huelo mantequilla y era mi abuela. Mi abuela, todo era con mantequilla. Mi abuela me enseñó a hacer el queso relleno, que es un queso relleno de un guiso como tipo hallaca, pero... Y eso fue lo que yo hice en MasterChef al final, o sea, hice una versión de eso. La torta de queso de mi abuela, o sea, hay muchos sabores como
a lo que me transporta mi abuela, pero todo. Mi abuela, como todas las abuelas, era de las que agarraba un tomate, una cebolla, hacía una cosa sensacional y tú decías, pero ¿cómo hace, no? Pero mi abuela se dedicó a mí y aunque no entendía muy bien la carrera de mi mamá, siempre estuvo. O sea, me crió, me acompañó, nosotros nos fuimos a vivir a Argentina y mi abuela fue con nosotros. Y mi abuela fue el muro de contención de la familia y cuando mi abuela murió, la familia se destruyó en ese instante. O sea, no fue a 4 días, ahí mismo, se acabó toda la familia, nos peleamos todos con todo. Y entendimos que mi abuela era eso, era quien aguantaba la familia. Entonces, yo pienso en mi abuela y lo que me da es alegría, pues. Hay vacíos que no se llenan con aplausos ni con éxitos profesionales. Cindy nos lleva a la memoria de una niña que creció buscando respuestas en el silencio de un padre ausente. Es el relato de una herida que marca la vida, de la búsqueda de validación y de cómo el abandono puede alimentar nuestras propias inseguridades. Aquí entendemos que perdonar no es olvidar, sino aceptar que no podemos cambiar el pasado para dejar de ser víctimas de una historia que no elegimos. Hablemos sobre ausencia ahora. Hablaste sobre lo difícil que es crecer con papá y tal vez manejar esa doble despedida, ¿no? Abrupta, de verlo y no saber más, entrar y salir y saber de que esa ausencia la drenabas con la cocina y con la comida, ¿no? ¿Qué ha pasado luego qué ha pasado con tu padre luego de ese periodo de ausencia? ¿Qué pasó luego, no? Recientemente hablaste sobre él, pero ¿cómo has construido un poco ese hilo otra vez entre tú y él? Mira, yo nací en un hogar, como se dice, constituido. Mi mamá se había casado, de hecho mi mamá se casó embarazada para que mi padre me diera el apellido. Mi abuela no podía concebir una nieta sin el apellido del padre para ese entonces. Y al poco tiempo mi mamá se divorció porque una de las, digamos, cláusulas del matrimonio era que mi mamá dejara de actuar. Y mi mamá no puede dejar de actuar, gloria a Dios. Entonces mi mamá se separó de mi papá, vino un divorcio súper complicado, súper difícil, donde mi mamá salió totalmente destruida. Mi papá le negó la pensión, me negó a mí la pensión alimenticia que me corresponde. Y fue terrible ese divorcio. Entonces yo tenía una relación como muy de esos papás que te van a buscar una vez al mes, te dan esa típica vueltita, te llevan a comer helado y te devuelven, ¿no? Cero responsabilidades. Y de mucha ausencia, o sea, aparecía, desaparecía, lo veía, no lo veía. Y así pasó. A veces se iba más tiempo, a veces desaparecía 3, 4, 5 años y volvía, de repente yo me volvía a contentar con mi papá. Yo recuerdo, yo me gradué me fui a estudiar a Estados Unidos antes en el 90 y pico, 96, 97, y me acuerdo que cuando llegué al colegio allá y vi eso que era como una película esas que uno ve, ¿sabes?, americana, decidí llamarlo como para decirle que estaba ahí, que no sé qué, y me insultó. Me acuerdo clarito esa escena, y yo tranqué esa llamada y no hablé más con él hasta que comencé a actuar. Yo comencé a trabajar en televisión en el 2003. Entonces fueron 8 o 9 años de ausencia absoluta, de no saber dónde estaba, ni número de teléfono, ni absolutamente nada. Y en ese año, en ese 2003, mi papá me habló y me dijo, te tengo que contar una gran verdad sobre tu madre. Y ahí yo lo insulté, básicamente, porque a mí que me van a venir a contar de mi mamá un señor que no está, que no, ni física, ni económica, ni moralmente, ¿no? Y desde el 2003 hasta el 2017 no supe nunca más de mi papá. Le pueden poner el nombre que quieran. Abandono, irresponsable, pero eso es inaceptable. Yo creo que las mujeres tenemos que empezar a tomar y hacernos cargo de nuestra historia y decir las cosas como son. Eso es inaceptable. Un padre viene a protegerte, a cuidarte, a darte estabilidad, y si no está, es un irresponsable. En el 2017 yo fui a Miami, y lo digo así puntual porque, y me reencontré. Después de, no sé, 20, 15, 18, no sé, yo estudié humanidades. 14 años.
sin saber de tu padre, sin absolutamente nada. Y yo pensé, después de mucha terapia, que había yo cerrado ese ciclo, que eso ya, mi papá era mi papá, y por más que, bueno, yo no lo aceptaba, es decir, no podía yo justificar su responsabilidad y sus abandonos, pero bueno, ya, yo era adulta y a seguir adelante. Y empecé una relación, entre comillas, de que hablábamos, no sé, una vez cada 3 meses, una vez cada 2 meses. De hecho, hay una foto de ese momento del 2017, única foto yo tengo cuando nací y esa del 2017. Y más nada, o sea, mi papá en estos años del 2017 hasta acá no lo he visto. No es cuando hablamos, esporádicamente es, el cielo es azul, sí, qué bien, estoy en Madrid, sí, qué bien. Pero cero preocupación, por ejemplo, como si pasa el COVID, si tengo cómo vivir en Madrid, si no vivo, si tengo papeles, si no tengo, de qué me mantengo, qué hago. ¿Con quién estoy? Con quién estoy. A mí me ha pasado la vida, o sea, yo me volví actriz, gané un programa, me secuestraron 2 veces, ¿sabes? Yo no he contado. Y hace unos días hice una entrevista a una periodista que quiero mucho. Queremos mucho. Queremos mucho. Donde ni siquiera el tema era mi padre, era mi madre, pero cómo no reconocer a mi madre diciendo que tuve un padre ausente y que mi madre tomó ese cargo, como tantas mujeres venezolanas, cosa que no debemos permitir más. Y apareció hasta mi madrastra. Mi madrastra entre comillas, porque mi padre tiene con ella como 30 años y yo no la conozco. Y apareció a decirme que yo no podía seguir injuriando a mi padre. O sea, y tú sabes lo peor de todo, que cuando yo recibí eso, yo me sentí culpable. Y dije, perro, ¿qué hice? ¿Cómo le hago yo esto a mi papá? ¿Cómo yo hago esto a mi padre? Pero gloria a Dios, y remató diciéndome que todo era culpa de mi mamá. Y así que, como mi mamá, así que no. Y me entró como un poderío de entender que yo tenía que contar esta historia y así, porque creo que como mujeres permitimos mucho y justificamos mucho y las madres se toman responsabilidades que no les corresponden. Mi mamá se la quiso dar, no, lo hizo, de que ella era, perdón la palabra, arrechísima y ella podía con todo y podía mantener. Mi mamá no pidió más a mi papá y no se puede, porque lo que mi papá no me dio, no es que no se lo dio a ella, no me lo dio a mí, es un derecho. A mí tú me tienes que mantener, a mí tú me, ¿sabes? Es como, porque yo tengo que no recibir eso, ¿por qué? O sea, no. Y la guinda fue que mi hermano llamó, un hermano que yo tengo 300 años que no veo, a decir que yo estaba ensuciando el apellido de mi papá. O sea, es tan doloroso, porque yo digo, primero eso es una cosa mía, ¿no? Esta es mi historia. Y yo decidí hablarlo contigo y hablarlo ahora en adelante así con claridad, porque creo que, no por el chisme y no por contar, sino porque yo creo que ayuda a muchas personas y a muchas mujeres. Los mensajes que recibió son tan bonitos, tan conmovedores, de madres que están sacando a sus hijas solas y de hijas que sienten la ausencia. La ausencia del padre es irreparable. O sea, no importa si la madre está contigo 28 horas al día, eso es irreparable. Porque no entiendes el porqué y porque tienes la culpa por dentro constantemente. Entonces no hay derecho y hay que exigirle a los hombres que ejerzan su obligación, o sea, les toca y punto. Más allá de si la madre es buena, mala, no me importa cómo es la madre, o sea, me da igual, es tu hijo y tienes que ocupar, y si no te ocupas, eres un irresponsable, y punto, y hay que pelearlo, y es así. Y me pasó con Giancarlos, tristemente igual. Tristemente, Giancarlo fue un padre de cuentos durante 6 años. Yo viví con Giancarlo lo que no ha vivido ninguna de sus hijas, digamos, de sangre, odio decir eso, pero de sangre.
Yo hice 6 años con Giancarlo. Giancarlos fue un padre de cuentos, que hacíamos tareas, que leíamos, mi referente, digamos. Y en el momento en que se fue, o lo fueron, yo se desapareció. O sea, yo no supe de Giancarlos. Y eso no puede ser, eso no se puede permitir, porque una cuestión es que para tú pasar una página, hay que poner las cosas como son, hay que reconocer las cosas. Tú no puedes pasar páginas sin saber qué página estás pasando. O sea, tú no puedes sencillamente decir, bueno, él es así. Sí, pero eso está mal. Entonces, vamos a decir, eso está mal. Y una vez que eso está mal, tú lo trabajas y pasas esa página. Pero si tú no reconoces que eso está mal, eso va a seguir pasando. Pero con Giancarlo es un tema más emocional, a menos reclamo. ¿Cómo es la situación de Giancarlo? Es ¿Cómo igual, o sea, obvio, mi papá es mi papá. Exactamente. Claro. Y Giancarlo es la pareja de tu mamá. Claro, pero lo asume. Mira, cuando Luis llegó a mi casa, yo me acuerdo apenas yo pillé, porque mi mamá ni se besaba conmigo delante de mí con Luis. Mi mamá es súper... Luis se sentó en la cama, ni siquiera mi mamá, Luis. Era un niño, tiene 30 años con mi mamá, un muchachito. ¿Cómo es? Me dijo, mira, yo estoy conociendo a tu mamá. Yo ni entendía qué me estaba diciendo. Yo estoy conociendo a tu mamá. Yo no sé para dónde va esto. Yo estoy un poco enamorado. Yo no quiero, y me lo dijo clarito, ni ser tu papá, ni que me llames papá, ni nada por el estilo. No lo quiero, no me interesa y no lo hagas. Vamos a tratar de llevarnos bien, vamos a conocer y a ver hasta dónde nos lleva esto. Eso es una cuestión de respeto. Eso es un tipo responsable. Tú no estás asumiendo responsabilidad. Tú estás, vamos a ver. Y la vida nos llevó. Hemos ido construyendo una relación, obviamente, de padre e hija. Para mí, Luis es mi papá. Y doy gracias a la vida porque me dio la oportunidad de ver lo que es un padre presente. Pero eso es. Pero si tú llegas a la vida de alguien, y esto sirve para todos los hombres que salen con mujeres que tienen hijos, y asumes ese rol, con todo lo que eso da, pues eso también tiene una responsabilidad. Tú no puedes ir y desaparecerte, porque un niño no entiende eso. Claro, claro. O sea, un niño no tiene la capacidad de decir, este es el esposo de mi mamá. No, o sea, si tú estás allí, si tú eres el que regañas, el que pone orden, al que hay que, de alguna manera, rendirte cuentas, eso tiene que ser, tú tienes que ser responsable con eso. O sea, es un niño. O sea, entonces, eso marca. Obviamente, claro. Giancarlo, pues, comparado con mi papá, pues Giancarlo, ¿sabes? Ajá, pero es doloroso, o sea, es muy doloroso. Astrolates de San Moritz. Delicioso cereal inflado crujiente cubierto de chocolate. El sabor de otra galaxia. Somos la protección que tus espacios necesitan. Orca Chemicals, la protección para tus techos y paredes. Ya que hablas de Luis, ¿no? ¿Cómo se ha visto reflejado su influencia luego de tantas ausencias en tu desarrollo personal y humano, pues? Yo creo que lo de más bonito de Luis fue eso, que Luis fue muy honesto, que fuimos creciendo juntos, que fuimos aprendiendo, conociéndonos, y la relación se dio desde ir creando confianza, ¿no? Pero ibas temerosa, ¿no? Ibas temerosa, ibas con él. Claro, yo, el novio de mi mamá y punto, ¿no? Hasta que, pues, fuimos creando un vínculo, ¿no? Luis ha sido, pues, económicamente, pues, un soporte, por supuesto, pero emocionalmente, o sea, Luis es el tipo que cuando yo estaba en la universidad estudiando me hacía las tareas. Creían que yo era un genio, y era que yo llegaba y le decía, Luis, todo eso. O sea, es eso. Era al que le conté, mi mamá me iba a matar, mi primera relación. Yo cuando me besé con alguien, y que ya yo era adulta, grande, o sea, a mí me llegó todo tarde, y tuve mi primera relación, digamos, sexual. Lo primero que hice fue contárselo a Luis. Lo primero, o sea, Luis me llevó, y voy a contar intimidad, al ginecólogo por primera vez. O sea, Luis ha sido ese padre, ¿entiendes? Qué grande. Y yo no he tenido ni un sí ni un no con Luis, en 30 años. O sea, somos dos personalidades completamente distintas. Pero una sola pelea, entre comillas, y fue por un ex mío, y es la única pelea que hemos tenido en 30 años. O sea, Luis y yo, increíble, con discusiones pues, de convivencia. Yo he vivido con Luis hasta hace poco, unos 10 años, ¿no? Pero es un tipo
Luis siempre me dice, si vas a tener un hijo con alguien, busca que sea buena persona. Después te enamoras, pero busca un tipo que sea buena Buen persona. consejo. Que sea un tipo que sea buena persona, porque ya con eso te garantiza un pocotón de cosas, sobre todo si vas a tener hijos. Si no vas a tener hijos, sigue ese camino que te está llevando por el barranco. Pero si vas a tener hijos, trata de que sea un tipo que sea buena persona. Y Luis es eso, Luis es una buena persona. Hemos hablado de padres, hemos hablado de ausencias, de padrastros, de esa falta, de esa niña que siempre anheló esa figura paterna. ¿Cómo has reconstruido tu vida amorosa cuando siempre a veces uno entiende, y la psicología lo ha dicho, y todos los que investigan sobre el conocimiento humano, de que la ausencia de padres determina muchas veces esa relación de las hijas con sus parejas? ¿Has logrado ser feliz? ¿Has logrado construir una pareja? ¿Se logra? ¿Hay todavía mucho que tejer en esas heridas o que cicatrizar? Hay mucho que tejer. Afortunadamente estos últimos años han sido de mucho aprendizaje para mí, pero me costó mucho, o sea, me ha costado mucho. Yo he buscado siempre parejas sin que fuese obvio, muy parecidos a mi papá y a Giancarlo, no disponibles, digamos, que parecen estar pero no están, ¿no? Y que entonces siempre sean, aunque son todos distintos físicamente, aunque son de carreras distintas, aunque yo te lo digo y tú dices, pero ¿cómo saliste con este y con esto? No tienen nada que ver. En el fondo es la misma persona, en el fondo es esa persona que no está disponible, pues, que no está preparado para, entonces va directo al abandono, pues. O sea, como en búsqueda de repetir ese patrón, ¿no? Y me di cuenta que realmente yo tenía que trabajar el abandono conmigo mismo, porque yo suelo en las relaciones abandonarme por completo, desaparecer. O sea, yo salía con un músico y andaba en zapato de goma y camisas rockeras. Salía con un señor mayor y andaba yo con una pashimina así, un paso, no, de verdad, caminando atrás yo de él. Una señora leía poemas. O sea, yo me voy desdibujando en pro de tratar de retener eso, ¿no? Porque siempre he sentido que tengo que ser lo que esa persona necesita para que esté, ¿no? Entonces, y me he dado cuenta que no, que necesito yo trabajar el abandono conmigo misma. Entonces estoy como en un buen momento, pero estás sola, estás estoy acompañada. sola, espero que me llegue. Claro que te va a llegar, Frida. Pero que me llegue nada de eso de la media. Yo creo que nos han engañado con la media naranja y todo eso, sino que me llegue alguien. Yo no quiero que me complementen ya. Yo tengo una vida, sí. Es que es verdad, uno le dice la media naranja, porque ¿por qué? Uno no está ni roto, ni en medio, ni nada. Yo, gracias a Dios, he trabajado en mí, estoy bastante completa, tengo una vida bonita, tengo un trabajo que amo, tengo, dentro de que quiero mucho más, pero entonces yo lo que quiero es alguien que me acompañe en mi camino y yo acompañarlo a él. Tampoco quiero yo complementar a nadie, pues. Volvamos a tu llegada a Venezuela. ¿Cómo has visto un poco la escena venezolana con lo que traes ahora? Con reencontrarte con el público, con volver a conectarte realmente con quién es ese vínculo directo de tu humor, de tus gracias, de tus manías, de las formas que tu familia ha representado y ha construido a través del teatro, ¿no? ¿Cómo te sientes en esa? Primero me emociona mucho ver la cartelera teatral que hay ahorita, ¿no? Aquí, donde yo voy a presentarme, que es el Centro Cultural, hay variedad, hay de todo, todos los días, y eso me parece maravilloso. Los actores están viviendo del teatro, cosa que, pues, es positivo y a la vez negativo, porque, bueno, se nos ha cerrado un poco no, completamente la televisión, pero es muy bonito eso, ¿sabes? Ver a todos los actores que se quedaron reinventándose y haciendo, y el teatro, que es una cuestión maravillosa, ¿no? Y tener la posibilidad de ver algunas cosas, y estoy, pues, encantadísima y muy emocionada de esta oportunidad de hacer yo teatro y además estar compartiendo con mi mamá, que también está estrenando. Entonces es muy bonito y muy, muy emocionante. ¿Qué tiempo en Venezuela? ¿Cómo se van a dividir tus días con tanto que vivir y hacer? Sí, yo voy a estar ahorita poco tiempo, pero regreso. ¿Ese regreso cómo viene? Cerquita, en julio, o sea, muy pronto, con más funciones y con una gira para llevar mi obra.
Pero esto es primero, este es como un primer toque, digamos, y pues no quería desaprovechar esta oportunidad de estar aquí. ¿Cómo son las fechas? Voy a estar el 9 de mayo en Centro Cultural, es una única función, a ver qué tal, a ver cómo me siento, a ver cómo manejo los nervios, un monólogo, es una comedia y trata un poco de todo, trata un poco del abandono, trata un poco de la relación, de mí, bueno. ¿Es de ti, es un monólogo sobre ti? Es un monólogo basado un poco en mi vida y un poco lo que he ido recolectando por allí. Y ahora sobre todo, básicamente sobre todas las mentiras que nosotras las mujeres nos hemos echado por amor y por falta de amor, tanto propio como ajeno, ¿no? Entonces va por ahí, pero en tono comedia. Hablando, para ya ir cerrando, sobre lo que te da la vida, ¿estás abierta a qué, Cindy? ¿A qué estás abierta? ¿A proyectos? ¿Estás construyendo proyectos? ¿Estás construyendo nuevamente una base, una conexión con Venezuela más directa? ¿Estás abierta a qué? ¿A qué estás buscando? Estoy abierta a todo, pero yo hago, como te digo, desde hace 5 años, me dedico yo tengo un método de alimentación, ¿no? De alimentación, no me gusta decirle dieta porque no es dieta, es una manera de comer, ayudar a transformar la relación con la comida para gente que como yo ha sufrido toda la vida con el tema de la alimentación. Y se llama Tú a Tú y estoy como dedicada a eso, pero también quiero volver a actuar y pues estoy pues, allí agarrando fuerza porque da un susto terrible, da muchísimo susto y además pararse sola en un escenario, cuando estás acompañado pues tú sabes que alguien te va a echar una mano, pero aquí ¿quién te la va a echar, sabes? Entonces da como sustito, pero ahí voy. ¿Madrid ya te secuestró? ¿Eres ya de Madrid también? No, yo soy venezolanísima, 6 años y mira cómo hablo, estando en Madrid sigo hablando, pero amo Madrid, amo la vida en España, amo la gente, creo que a los venezolanos nos han tratado increíblemente bien, nos han hecho sentir en casa y me gusta la vida dentro de que es una grandísima ciudad, que es una vida muy sencilla, muy simple. España, Europa viven como, el trabajo es como, ayuda a vivir, pero no es tu vida. Y yo venía a Estados Unidos donde tienes que trabajar 300 horas al día, donde mientras más haces es mejor, donde te validas a través de lo que haces. Y acá te validas a través de lo que eres, de tus amistades, de tus hobbies. Entonces eso es como un equilibrio bonito que he estado encontrando. Mi última pregunta tiene que ver con la primera, con los olores. Tú hablaste inclusive de la guaira, del olor particular que te da Caracas, hablaste del olor de la mantequilla, ¿no? ¿Qué olor refleja el país? ¿Qué olor te trae el país? ¿Qué olor te ha dado un poco lo que has vivido? De primavera, de renacer. Amén, mi amor. De flores, de bonito. La gente está... Es que el venezolano es maravilloso. O sea, yo no puedo estar más orgullosa de ser venezolana y además que cuando te vas entiendes que eso eres tú. Eso no lo puedes esconder. Eso es como la raíz del pelo. Tú te puedes tener la raíz negra y pintártelo de rojo, morir al color que tú quieres y puedes cambiar. Pero a los 3 días eso te va a salir igual. Y el venezolano, la venezolanidad es así, te va a salir. No hace falta ni comer arepas ni tener la foto del Ávila. Ya tu ser ya va a mostrar que eres venezolano. ¿Y qué olor extrañas siempre? En la uva de playa, por ejemplo, el olor de la uva de playa es un olor que allá no existe. El níspero, o sea, cuando llegué y aterricé, lo único que pedí era que me pusieran níspero en la casa por montón. Níspero, yo tengo 13 años, 12 que no comía níspero, mi fruta favorita, y el olor del níspero lo amo. Wow. Y el Ávila, la lluvia, o sea, es que aquí esto es... Disfruta tus días que te quedan acá, que te arropen de amor, que te arropen de olores, okay, que te reencuentres con todas las cosas que te hacen feliz. Gracias. Mereces vivir una buena temporada aquí. Gracias. Okay. Bienvenida. Te agradezco el cariño y la oportunidad de conectar y de contar un poquito de mi historia y gracias. Un chocolate, ¿te gusta el chocolate? ¡Ay, me fascina! ¿Has probado eso? No lo he probado, pero mira. Qué rico. Ay, gracias. Llévate un poquito de sabor venezolano. Gracias. A ti, mi vida. Al final queda la certeza de que la familia puede ser ese muro de contención que nos puede sostener.
incluso cuando el motor principal ya no está físicamente. Cindy Lazo se despide recordándonos que el amor incondicional, como el de su abuela, nos ayuda a transitar ausencias e injusticias con la frente en alto. Porque volver no es solo aterrizar en un aeropuerto, es reencontrarse con la esencia que nos hace ser humanos, pero sobre todo reales. Y llegamos a ustedes gracias a CLX Samsung, Banesco Banco Universal, Banesco siempre contigo, Astrolate de San Moritz, Jetour conduce tu futuro, Frigilux te regalamos tiempo, Bios Pharmaceutic cuidamos tu piel, Breed Veterinary Diet nutrición que previene, Orca Chemicals la protección que tus techos y paredes necesitan, Intilac tu marca confiable de higiene y cuidado íntimo, íntimamente confiable, Blue Medical Pharmaceutical, tu salud es con la cajita azul, Quo Vadis, agencia de viaje y turismo.